La humildad de María. María no fue solo una persona de fe, una creyente a carta cabal, con su confianza y su seguridad puesta en Dios, en su bondad sin límites y en su amor infinito y misericordioso. También fue una mujer eminentemente humilde, entregada totalmente a Dios y a su voluntad para con ella. Igual que su fe, su humildad la distingue de manera especial entre todos los hombres y mujeres del mundo y de la historia. La humildad perfecta de María tuvo como fundamento su conciencia de criatura débil, frágil y limitada, frente a Dios su Creador, su Dueño, su Señor, y también Creador, Dueño y Señor del mundo y de la historia, omnipotente y todopoderoso. Este sentimiento de humildad profunda la llevó a hacerse totalmente disponible, a entregarse sin reservas a Dios, plenamente segura de lo que esto era lo mejor que podía hacer para responder adecuadamente a su amor preferencial y a su delicadeza para con ella. En todos los momentos y circunstancias de su vida, María actuó movida por este sentimiento profundo y sincero. Se experimentaba a sí misma como esclava del Señor, su servidora incondicional, su criatura más pequeña. Su ser, su vida, toda persona eran de Dios y para Dios, para amarlo y para servirlo en lo que Él quisiera y como quisiera. María no se dejó llevar ni por un instante por el orgullo o por la vanidad, que nos hacen pensar y actuar como si fuéramos mejores que los demás, más inteligentes, más capaces, más buenos, más creyentes y por tanto merecedores de premios y privilegios. Ni siquiera el hecho de haber sido escogida por Dios mismo para ser la madre de su Hijo motivó a María a pensar que tenía una dignidad especial, superior a la de todos los demás hombres y mujeres del mundo, y mucho menos a exigir prebendas por ello. María no se dejó llevar ni por un instante por el orgullo o por la vanidad que nos hacen pensar, actuar como si estuviéramos al mismo nivel de Dios y mereciéramos por logros nuestros dones, sus gracias o su amor. A lo largo de su vida en el mundo, María repitió una y mil veces con absoluta sinceridad la frase con que había respondido al ángel Gabriel cuando fue a visitarla de parte de Dios para anunciarle la encarnación de Jesús, la frase que cambió completamente su historia y la historia del mundo, su vida, sus planes, sus proyectos y sus ilusiones de joven enamorada, y la que vinculó íntimamente con Dios Padre, convirtiéndola en su gran colaboradora. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. De esta manera, María hizo de toda su vida un acto continuo de fe profunda, un acto de humildad, un acto de amor a Dios, un acto de entrega total a su voluntad salvadora, que ella fue descubriendo poco a poco en su vida de cada día. Pero la humildad de María no fue la humildad pasiva, estática, quieta, apática, ni la convirtió en una persona apocada, acomplejada, disminuida. Todo lo contrario. La humildad de María fue siempre una humildad activa, operante, una humildad vital, una humildad dinámica y eficaz, que dio sentido y fuerza a todas sus acciones, incluyendo las más simples y cotidianas, a todas sus palabras, a todos sus pensamientos, a todas sus actitudes. La humildad hizo a María un ser humano pleno, seguro, fuerte, activo y dinámico. Por su humildad, María conservó en su corazón el secreto de su maternidad virginal hasta que Dios mismo se lo dio a conocer a José, y después, unida a él, guardó perfecto silencio sobre la condición excepcional de Jesús ante sus vecinos, amigos y parientes.
Dios era el dueño absoluto del misterio de Jesús y solo Él podría darlo a conocer cuando lo considerara conveniente. Por su humildad María fue a toda prisa, como nos dice San Lucas, a servir a Isabel, su pariente, en el momento en que ella más necesitaba de su ayuda, sin detenerse a pensar en su condición superiorísima por ser la madre del Mesías, que ya crecía en sus entrañas. Por su humildad María fue capaz de reconocer, aceptar y proclamar una y otra vez, con total sencillez y claridad, las obras maravillosas que Dios realizaba en ella, por pura gratuidad, sin atribuirlas a méritos propios. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por su humildad, María vivió en pobreza sin perder la alegría ni la espontaneidad que le eran características. Sabía que era la madre del Hijo de Dios y que su maternidad era una gracia especialísima de Dios, pero no sentía, no creía que este privilegio la hiciera superior a quienes compartían su vida con ella y por tanto merecedora de riquezas y comodidades, de aplausos y honores. Por su humildad María guardó silencio al escuchar en el templo de Jerusalén la respuesta un tanto dura de Jesús, cuando ella le reclamó como madre, aunque no la comprendió. El silencio fue la expresión privilegiada y constante de la humildad de María. Por su humildad María inclinó la cabeza ante la ausencia aparente de Dios en los difíciles años de la vida privada de Jesús de Nazaret, cuando la monotonía de lo común y corriente parecía contradecir el anuncio del ángel de que su hijo sería grande, porque el Hijo del Altísimo, por su humildad, María vivió lejos de Jesús los 3 años de su vida pública, sin participar de ninguna manera en sus triunfos, cuando era aclamado por la multitud por sus milagros o por sus palabras, sin reclamar ninguna atención para sí misma por su condición de madre del nuevo profeta. Por su humildad María fue siempre servicial, amable, comprensiva, cariñosa, acogedora y atenta a las necesidades de quienes vivían cerca de ella y también de las necesidades que acudían a ella en busca de ayuda. Por su humildad, María fue capaz de acompañar a Jesús en el momento más difícil de su vida, su crucifixión, segura de su total inocencia y segura también de lo que estaba sucediendo era la voluntad de Dios, y ella se había entregado totalmente a esa voluntad divina. Por su humildad unida a su fe, María creyó y esperó contra toda esperanza y no fue defraudada. Por su humildad María recibió a su muerte la corona de la gloria que Dios solamente da a los humildes de corazón. La humildad de María es una llamada constante a todos y cada uno de quienes decidimos ser cristianos. La humildad es el principio básico, el fundamento del seguimiento de Jesús, que también fue humilde, como nos dice San Pablo en su carta a los cristianos de Filipos. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciendo semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte en cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos del infierno, y toda lengua confiese
que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén.